Hoy vamos a seguir con el problema del sistema de dos cuerpos, pero vamos a considerar en la clase de hoy los casos en donde los dos cuerpos pueden llegar hasta el infinito, es decir, trayectorias no ligadas. Para eso vamos a necesitar un potencial de interacción que se anule cuando la distancia entre las partículas tienda a infinito. Y en ese caso, si la energía mecánica del sistema es mayor que cero, las partículas podrán alcanzar el infinito con una energía cinética positiva, o en el límite en que la energía mecánica tienda a cero, bueno, llegarán al infinito con la energía cinética cero. Pero entonces tendremos dos partículas que vienen del infinito, que interactúan a través de un cierto potencial de interacción, y luego de la interacción regresan al infinito. Por ejemplo, en esta figura tenemos el caso de una interacción atractiva a la izquierda y de una interacción repulsiva a la derecha. Las figuras están hechas para un potencial del tipo 1 sobre R, es decir, el tipo de la interacción gravitatoria o la interacción coulombiana entre cargas. Podemos pensar que se trata de dos cargas iguales, de igual carga, igual masa, es decir, las trayectorias son simétricas en ese caso, como están acá. Y tratándose de un potencial 1 sobre R, como vimos, estas trayectorias no ligadas son hipérbolas. Entonces aquí tenemos la hipérbola roja, la hipérbola de una partícula que entra por la izquierda, esta es su velocidad inicial, y debido a la atracción con la otra es deflectada de esta manera y termina entonces saliendo en esta otra dirección de la velocidad 1 final. La partícula, la segunda partícula entra por la derecha y por la interacción se deflecta y termina yendo entonces en esta otra dirección. Esta figura está pensada en el sistema centro de masa, igual que trabajábamos en la clase pasada, donde habíamos visto que en el sistema centro de masa la dinámica del sistema de dos cuerpos se podía analizar a partir de la dinámica de un solo cuerpo cuya masa sea la masa reducida. Bueno, en el caso de la interacción repulsiva entre cargas, esto sería para cargas de igual signo, también son hipérbolas, pero bueno, como en lugar de haber una atracción hay una repulsión, esta es la figura que se forma para las trayectorias. En cada caso, dependiendo de los detalles de la interacción, en realidad de las condiciones iniciales de la interacción, porque el detalle de la interacción lo da el potencial, pero bueno, las condiciones iniciales, con qué velocidades entran las dos partículas, con qué parámetros de impacto vamos a definir esa cantidad, es decir, cuán separadas están estas dos trayectorias iniciales entre sí, van a salir como resultado distintos ángulos con los que emergen estas partículas, esta dirección de salida de la interacción. Estamos utilizando en la figura la dirección horizontal como la dirección de entrada, pero hay una dirección de salida que dependerá de todos esos detalles de la interacción. Por supuesto, en el sistema centro de masa, la cantidad de movimiento conservada va a valer cero, porque de eso se trata el sistema centro de masa. Es el sistema donde la cantidad de movimiento total del sistema aislado vale cero. Eso quiere decir entonces que las velocidades en todo instante, las velocidades de las dos partículas van a ser opuestas siempre. Necesariamente van a ser opuestas para poder dar este resultado de que la cantidad de movimiento se anule. Además, si las partículas fueran iguales, como estábamos pensando en esta figura, bueno, tendiendo a la misma masa, entonces no solo las velocidades tendrán que ser opuestas, sino que tendrán que ser iguales y opuestas. Pero ese es el caso particular de dos masas iguales. Bueno, esta anulación de la cantidad de movimiento significa que tanto los valores iniciales de las velocidades como los valores finales están en esta relación entre sí. Es decir, el hecho de que la cantidad de movimiento total valga cero significa que m1 por la velocidad de la partícula 1 en el sistema centro de masa, más m2 por la velocidad de la partícula 2 vale cero. Con lo cual,
la velocidad de la partícula 2 se despeja como menos m1 sobre m2 por la velocidad de la partícula 1. Y eso vale tanto en la configuración inicial como en la configuración final o en cualquier configuración intermedia. Ahora, como las partículas llegan hasta el infinito, porque el movimiento es no ligado, y en el infinito el potencial se anula, a distancia infinita el potencial se anula, entonces en el infinito solo queda energía cinética. Este sistema, tratándose de un sistema conservativo, de un sistema donde la única interacción está dada por un potencial, por lo tanto se conserva la energía mecánica del sistema, pero en el infinito de esa energía mecánica solo quedó la energía cinética, porque el potencial se anuló. Entonces, si tomamos como configuración inicial y configuración final las configuraciones en el infinito, la conservación de la energía mecánica es simplemente la conservación de la energía cinética. Y en este sentido, el problema que estamos tratando de resolver se asemeja al problema de los choques elásticos que vemos en mecánica elemental, donde se conserva la cantidad de movimiento y se conserva la energía cinética. Claro, porque en los problemas de choque, la única interacción ocurre en el instante del choque. Luego no hay más interacción. Entonces, en la entrada, en el estado inicial y hasta el momento del choque, solo tenemos la energía cinética inicial, y después del choque, en cualquier otro instante después del choque, también solo tenemos la energía cinética final. Acá eso no es cierto, acá solamente podemos decir que en el infinito solo nos queda energía cinética, pero por supuesto en todas las etapas intermedias, en lugar del choque, tuvimos una interacción mediada por un potencial. Pero ya digo, si tomamos estas velocidades iniciales y finales como las velocidades en el infinito, entonces la conservación de la energía mecánica termina siendo una conservación de la energía cinética en el infinito. Y en ese sentido estamos en la misma situación que teníamos en los problemas de choques elásticos. Entonces vamos a estudiar cómo se resuelve el choque elástico. Ustedes han resuelto en mecánica elemental el choque elástico unidimensional, y tal vez hayan hecho algunos otros problemas con choques elásticos en un plano, inclusive de más de una partícula. Pero lo cierto es que cuando resuelven el choque elástico unidimensional, a partir del conocimiento de las velocidades iniciales, quedan totalmente determinadas las velocidades finales. En cambio, cuando ya el choque es bidimensional, ustedes saben que el movimiento de dos cuerpos se desarrolla en un plano, así que alcanza con ver lo que pasa en ese plano, así que el movimiento es de naturaleza bidimensional, cuando se trata de dos cuerpos. Entonces, en el caso en que el movimiento sea bidimensional, el conocimiento de las velocidades iniciales no alcanza para determinar las velocidades finales, porque no sabemos qué dirección va a tener las direcciones finales. Como dijimos, eso depende de otros detalles, por ejemplo, de cuán separadas estén estas dos rectas de acción de las partículas en sus estados iniciales. Quiere decir que la conservación de la energía cinética, más la conservación de la cantidad de movimiento, que vale siempre cero, no va a alcanzar para determinar completamente el estado final del sistema, pero sí vamos a poder determinar algunas cosas. Y en particular, si nosotros queremos conservar la energía cinética, y queremos que tanto en el estado inicial, cuando las partículas están infinitamente separadas, así como cuando están en el estado final infinitamente separadas. Ya dijimos que estas dos relaciones vienen de P igual a 0 y en realidad valen siempre, pero queremos usarlas en esta conservación de la energía cinética que solo vale cuando las partículas están infinitamente separadas. Entonces queremos ver que al mismo tiempo se cumpla la conservación de la energía cinética y se cumplan estas relaciones que están acá, que vienen de la anulación de P. Bueno, yo no voy a resolver este sistema de ecuaciones porque en realidad les voy a decir cuál es la solución y vamos a darnos cuenta inmediatamente que efectivamente esa solución es correcta. Si yo digo
que lo que está diciendo este conjunto de ecuaciones es que el módulo de B1 final es igual al módulo de B1 inicial, y que el módulo de B2 final es igual al módulo de B2 inicial, bueno, veamos si se cumplen las ecuaciones que están arriba. Efectivamente, si en módulo las velocidades iniciales y finales respectivas son iguales, entonces la energía cinética se va a mantener. Y con respecto a esto, si se trata solamente de los módulos, si yo tomo módulos en estas ecuaciones, bueno, si el módulo de B2 final es igual al módulo de B2 inicial y el módulo de B1 final es igual al módulo de B1 inicial, en módulos esta ecuación para los valores finales dice lo mismo que la ecuación para valores iniciales, y entonces estamos respetando la anulación de P, tanto en el estado inicial como en el final. Claro, estamos diciendo que conocemos las velocidades finales en módulo, ateniéndonos a la conservación de la energía cinética y a respetar que P valga siempre 0. Por supuesto, lo que estamos diciendo al mismo tiempo es que no conocemos cuál es la dirección de la velocidad 2 final y de la velocidad 1 final, que solo conocemos cuál es su módulo, y que eso sale de mirar lo que tenemos acá. Como decíamos antes, lo que no vamos a conocer por el momento es la dirección de las velocidades iniciales y finales. Solo vamos a saber que son velocidades opuestas, para mantener 0 la cantidad de movimiento. Bueno, muy bien, entonces eso es a donde podemos llegar con los teoremas de conservación, antes de conocer los detalles de la interacción, que los vamos a poner en juego cuando digamos cuál va a ser el potencial que vamos a estudiar. Una propiedad importante del choque elástico, que ustedes ya conocen de mecánica elemental, pero tal vez la conozcan solamente para el caso unidimensional, pero vale siempre, es que la velocidad relativa en módulo, antes y después del choque, vale lo mismo. Vamos a ver, la velocidad relativa, por definición, es la diferencia de velocidades entre las dos partículas, digamos B1 menos B2. B2, en el sistema centro de masa, B2 siempre está en esta relación respecto a B1. Reemplazamos entonces. Y nos queda este resultado que está acá. Lo mismo podríamos decir si reemplazamos, en lugar de B2 en función de B1, reemplacemos B1 en función de B2. Y entonces queda esto que está acá. Ahora, ya dijimos que los módulos, tanto de B1 como de B2, no cambian por efecto del choque. Es esto que está acá. La partícula 1 sale después del choque con una velocidad que en módulo es igual a la velocidad inicial. Lo mismo pasa con la partícula 2. Entonces, si le tomamos el módulo a la velocidad relativa, tanto en la primera expresión como en la segunda, es lo mismo, como el módulo de B1 no cambia antes y después del choque, el módulo de la velocidad relativa tampoco cambia. El módulo de la velocidad relativa inicial es igual al módulo de la velocidad relativa final. Bien. Notablemente, este resultado vale no solo en el sistema centro de masa, donde acabamos de obtenerlo, sino que vale en cualquier otro sistema de referencia que se traslade uniformemente respecto del sistema centro de masa. ¿Por qué razón? Porque si pasamos de un sistema, en este caso el sistema centro de masa, a otro que se traslada uniformemente, tengo que usar las transformaciones de Galileo. Y las velocidades relativas son invariantes ante transformaciones de Galileo. No las velocidades, ¿no? No las velocidades. Yo sé que cuando paso de un sistema S a un sistema S', usando transformaciones de Galileo, las velocidades cambian. Pero si yo tengo dos partículas, la partícula 1 cambia su velocidad de esta manera, la partícula 2 cambia su velocidad de la misma manera. Entonces, si hago la diferencia, lo que me da es que la velocidad relativa, que es B'1 menos B'2, es igual a B1 menos B2, porque se simplifica la B grande. Esto es la velocidad relativa
en S y en S' tienen el mismo valor. Es un invariante galileano. Entonces, habiendo analizado que la velocidad relativa en el choque elástico mantiene su valor antes y después del choque en el sistema centro de masa, concluimos también que esa propiedad vale en cualquier otro sistema de los que usamos habitualmente, que se relacionan unos con otros a través de transformaciones Galileo, ¿no? Como son los sistemas inerciales. Por cierto, acá estamos usando un sistema inercial, que es el sistema centro de masa, porque el sistema está aislado. Y por ese motivo podemos enunciar la conservación de la energía mecánica, que devino en la conservación de la energía cinética. Bueno, entonces, usando estas mismas ecuaciones, y sabiendo que la velocidad relativa no cambia en módulo, podemos escribir para el estado final que la velocidad de uno final es en módulo m2 sobre m1 más m2 por el módulo de la velocidad relativa, que no hace falta ya decir si es final o inicial, porque es la misma siempre. Entonces, la velocidad de uno final es m2 sobre m1 más m2 por el módulo de la velocidad relativa por alguna dirección que todavía no sabemos cuál es. Y entonces escribimos acá un n-versor para indicar esa dirección, que en la figura es la dirección de V1 final, es esta dirección a la cual tienden V1 final y V2 final. Es la asíntota de las hipérbolas. Es la dirección de la asíntota de las hipérbolas. Esa es la dirección n-versor. Del mismo modo, V2 final tendrá dirección sentido opuesto al de n-versor, y despejando de acá el módulo es m1 más, dividido en m1 más m2 por el módulo de la velocidad relativa. Como ustedes ven, siempre, si yo intercambio 1 por 2, la expresión tiene que ser la misma, salvo por el cambio de signo, porque las velocidades son opuestas, pero no hay privilegio entre la partícula 1 y la partícula 2. Entonces tenemos una expresión para las velocidades finales, donde estamos manifestando que hay una sola cosa que no conocemos, que es la dirección de esas velocidades finales. Es interesante escribir esta expresión en términos no de las velocidades finales, sino de las cantidades de movimiento finales. La cantidad de movimiento 1 será multiplicar por m1, v1 final. Y entonces va a quedar acá m1 por m2 sobre m1 más m2. Pero eso es lo que llamamos la masa reducida del sistema de dos cuerpos, la clase pasada. Es el valor de mu. Y lo mismo pasa acá. Si yo multiplico por m2 para generar la cantidad de movimiento final de la partícula 2, acá también aparece la masa reducida. Es decir, en términos de cantidades de movimientos finales, las expresiones son muy simples, muy elegantes. La cantidad de movimiento final de la partícula 1 es la masa reducida por la velocidad relativa por la dirección del versor n. Y lo mismo para la cantidad de movimiento de la partícula 2, es la misma expresión salvo por el cambio de signo. Claramente, las dos cantidades de movimiento finales suman 0. Bueno, a menudo no nos interesa trabajar en el sistema centro de masa, aunque es el sistema más simple para encontrar el resultado. Pero a menudo trabajamos en sistemas que llamamos de laboratorio, en donde, por ejemplo, una de las dos partículas es un blanco y la otra es un proyectil. Entonces, una de las dos partículas está inicialmente en reposo y la otra va hacia la partícula que actúa como blanco y se produce la colisión, etc. Entonces, nos gustaría saber cómo pasar de este resultado en el sistema centro de masa a un sistema de referencia cualquiera, sea no el sistema de laboratorio. Y entonces, si pasamos un sistema de referencia S arbitrario, en ese sistema de referencia S, el centro de masa tendrá una cierta velocidad, que será la velocidad del centro de masa en el sistema S. Y por transformación de Galileo, si pensamos al sistema centro de masa como el S', para
calcular la velocidad en el sistema S, habrá que sumar la velocidad del sistema centro de masa, la velocidad del sistema S'. Habrá que sumárselo a estos resultados que ya habíamos calculado en el sistema S' o sistema centro de masa. Entonces, a los resultados ya calculados, y fíjense que yo no estoy poniendo B' acá, para no recargar la notación. Ya sabemos, estos son los resultados en el sistema centro de masa, a los cuales ahora le sumo la velocidad que el centro de masa tiene en otro sistema S, y de esa suma resultan las velocidades de las dos partículas en ese otro sistema S. Bueno, pienso que no hace falta recargar la notación entonces, y que esto queda claro. Entonces acá está la velocidad del centro de masa que hemos sumado a los resultados anteriores. La velocidad relativa es tanto la que medimos en el sistema centro de masa como en el sistema S. Ya dijimos que es un invariante galileano, así que no hace falta etiquetarla tampoco. No hace falta ponerle prima o no prima, en fin. Y en cuanto al n-versor, ustedes dirán, bueno, acá, ¿qué es lo que pasa? N-versor era la dirección de la velocidad relativa en el sistema centro de masa. Pero entonces no hay que ponerle acá una etiqueta. ¿Cómo es la dirección de la velocidad relativa en el sistema S? ¿Es la misma que en el sistema centro de masa? ¿No hace falta poner etiqueta acá? Bueno, ¿qué ocurre? Acabamos de decir que la velocidad relativa es un invariante galileano como vector. Hemos escrito recién en rojo cómo eran las transformaciones, lo que llamamos la adición de velocidades galileana, de los vectores velocidad. Vimos que el vector velocidad relativa es un invariante galileano. Es igual en cualquier sistema de referencia inercial. Por lo tanto, tiene la misma dirección en cualquier sistema de referencia inercial. Por lo tanto, esta dirección n-versor, que era la dirección del vector velocidad relativa, es igual en cualquier sistema de referencia inercial y tampoco necesita una etiqueta. De paso, digamos que esta dirección de la velocidad relativa es también la dirección de la posición relativa, que también es un invariante galileano. Efectivamente, cuando estas partículas llegan a infinito, no antes, porque en una situación intermedia, por ejemplo, la posición relativa sería esta que está acá. El vector que va de R2 a R1. Pero cuando estas partículas llegan a infinito, ese vector que va de R2 a R1 y que toma un módulo que tiende a infinito, ese vector que va de R2 a R1 tiene la dirección de la velocidad relativa en el infinito también, que es esa dirección de n-versor. Bueno, entonces a esa dirección de n-versor, que es la dirección de la velocidad relativa y de la posición relativa en cualquier sistema de referencia inercial, por ser invariantes galileanos ambas, la vamos a descomponer usando el ángulo chi que se forma entre la dirección inicial, que es la de la horizontal, y la dirección final, que acá no está dibujada, pero bueno, hay un ángulo chi que se forma entre la dirección inicial y la dirección final. Y esa es la dirección del n-versor, entonces lo descomponemos con ese ángulo chi. Tomando el eje x en la dirección horizontal, entonces la proyección en x de n-versor es coseno chi, y la proyección en el otro eje es el seno chi. Como dijimos, nos interesan particularmente los sistemas de laboratorio en donde una partícula, digamos la partícula 2, está inicialmente en reposo y la partícula 1 va hacia ella. Entonces, como producto de la interacción, la partícula 2 se empieza a mover, la partícula 1 se desvía, y en el estado final tendremos una cierta velocidad 1 final, formando un ángulo θ1 con la dirección inicial, que era la horizontal, y una V2 final formando un ángulo θ2 con la dirección inicial de la partícula 1. Estos ángulos θ1 y θ2 los podemos obtener de los resultados anteriores. Estos resultados, que varían en cualquier sistema de referencia, en particular usando este sistema de laboratorio,
donde se anula la velocidad inicial de la partícula 2, estos vectores B1 y B2 final, sus componentes me sirven para calcular estos ángulos θ1 y θ2, porque efectivamente la tangente de θ1 es la componente Y de B1 final dividido la componente X de B1 final. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y entonces, ¿cuánto vale la componente Y de B1 final? La componente Y de B1 final, ¿qué ocurre? Como B2 inicial vale 0 en el sistema de laboratorio, la única componente Y en este término estaría en B10, pero B10 es horizontal, no tiene componente Y. Y en el primer término, la única componente Y viene de la componente Y de Neversor, que es seno chi. Entonces, para la componente Y de B1 final me queda M2 por B1 inicial, porque B1 inicial es el módulo de la velocidad relativa. Acá iba la velocidad relativa, pero la velocidad relativa la puedo calcular tanto en el estado inicial como en el final. Me conviene calcularla en el estado inicial porque B2 inicial vale 0, entonces el módulo de la velocidad relativa es el módulo de B1 inicial. Entonces me queda M2, B1 inicial, sobre M1 más M2, M2, B1 inicial, sobre M1 más M2, que no lo pongo porque se va a simplificar porque está también abajo, por el seno de chi, que es la componente Y de N-versor. Y para B1 final, componente X, entonces, ahí tengo M2 sobre M1 más M2, B10, que eso es la velocidad relativa, la componente X de N-versor, que es coseno chi, y ahora sí el segundo término contribuye a la componente X porque B10 está en componente X exclusivamente, así que aquí tengo un agregado que es M1 por B10, y siempre sobre M1 más M2, por eso se va a simplificar el M1 más M2. Y aquí entonces tenemos la componente X. Bueno, puedo sacar un factor común en el denominador M2 para simplificar con el M2 de arriba, pero entonces aquí queda M1 sobre M2. Y en cuanto a B10 se simplifica en todos lados. Entonces de esta manera el ángulo θ1 queda en función de la dirección del N-versor. Del mismo modo el ángulo θ2 queda en función de la dirección de del N-versor. Nada más que en θ1 va a quedar además la relación entre las masas, mientras que en θ2 no está. Esto es, si repetimos el procedimiento para calcular la tangente de θ2 ahora, como la componente Y de B2 final dividido la componente X de B2 final, con este signo. ¿Por qué este signo? Porque B2 final Y es negativo. Entonces, para tomar el ángulo θ2 como positivo, bueno, la tangente de θ2 quedaría así. Y haciendo el mismo procedimiento, obtenemos este resultado. Y claro, ¿qué ocurre? Ocurre que M2 no va a participar porque M2 está solamente acompañando a B20, pero B20 se anula en el sistema de laboratorio. El M1 más M2, como siempre, se va, y ahora tenemos M1 acá y M1 acá, así que la masa se simplifica B10, y solamente va a quedar en el resultado el ángulo chi, la dirección del N-versor. Ustedes después verifican esto. Y como resultado particular interesante, tenemos que la colisión elástica de dos partículas de igual masa tiene la propiedad de que los ángulos con que emergen ambas masas, θ1 y θ2, suman un ángulo recto. Vamos a ver que esto es así. Si M1 y M2 tienen la misma masa, este ángulo θ2 más este ángulo θ1, es decir, el ángulo que está acá, va a ser recto. Una forma de ver esto, insisto, es un caso particular, pero una forma de verlo, es decir, no nos está diciendo cuánto vale θ1 y θ2, pero nos está dando una relación entre ambos, ¿no?
Insisto, cuánto valen θ1 y θ2 dependerá de cómo es la interacción. Sin embargo, si las masas son iguales, vamos a ver que θ1 más θ2 suman 90 grados, y para verlo vamos a valernos de esta relación trigonométrica que nos sirve para la tangente de una suma. La tangente de una suma de ángulos siempre se puede escribir de esta manera. Es una identidad trigonométrica que seguramente conocen. ¿Y qué ocurre? Que tangente de θ1 y tangente de θ2 acabamos de calcularla. Si M1 es igual a M2, acá tenemos un 1. Si ustedes reemplazan en esta expresión, lo que va a quedar es este resultado. En general queda este resultado, pero para M1 igual a M2, tenemos acá un 0 que divide. Entonces, para M1 igual a M2, la tangente de la suma de θ1 y θ2 diverge, y por lo tanto θ1 más θ2 vale pi sobre 2. Es un resultado interesante que nos puede servir para jugar al billar, por ejemplo. En el billar se usan partículas, entre comillas, en efecto no son partículas, son cuerpos rígidos, con dimensiones, partículas de igual masa, y entonces podríamos utilizar esto para aprovecharnos de este conocimiento en el juego. Sin embargo, para cualquiera que sabe jugar al billar, sabe que hay miles de formas de eludir este resultado, y que en realidad en el billar las partículas, después de chocar, a pesar de que tienen la misma masa, no salen sumando ángulos de 90 grados. Y eso es porque esas partículas en realidad no son partículas. Y entonces ahí se aprovechan los efectos de pegar de costado, de hacer girar las partículas, de ver cómo entra el momento angular y todo eso, que acá no estamos considerando porque el momento angular intrínseco no está, no está el spin. Tenemos nada más que partículas puntuales. Bueno, una forma alternativa de ver esta propiedad, de que cuando las dos masas son iguales, los ángulos con que emergen suman 90 grados, es esta forma gráfica que vamos a ver enseguida. Si yo tengo que M1 es igual a M2, entonces en el sistema de laboratorio, donde estamos trabajando ahora, la conservación de la cantidad de movimiento total se escribe de esta manera. Yo debería escribir M1 por B10, que es la única cantidad de movimiento que tengo en el estado inicial, igual a M1 por B1 final más M2 por B2 final. Eso sería la conservación de P total. Pero si las dos masas son iguales, las masas se simplifican. Y entonces queda esta relación entre las velocidades, que puedo dibujar con este triángulo, ¿no? Porque esto me está diciendo que la velocidad inicial de la partícula 1, que dibujábamos siempre sobre una horizontal, es igual a la suma de estas dos velocidades, y bueno, usando la poligonal para sumar vectores, entonces quiere decir que en se forma un triángulo en donde, bueno, uno de los lados es B10, es esta valle, y los otros dos lados están formados por las velocidades finales respectivas. Pero por otro lado, como el choque es elástico, teníamos la conservación de la energía cinética, que en el sistema de laboratorio, y por ser las masas iguales, esto es simplificando las masas y simplificando los factores un medio, me queda que el módulo al cuadrado de B10 es igual a la suma de los módulos al cuadrado de las velocidades finales 1 y 2. Pero si yo pienso esto de cara al triángulo que tengo dibujado, esto no es otra cosa que el teorema de Pitágoras en un triángulo. Pero para que valga el teorema de Pitágoras, en un triángulo como este, ¿no? Donde los lados miden estas cantidades que están acá. Pero para que valga el teorema de Pitágoras, este triángulo tendría que ser rectángulo. Y si este triángulo es rectángulo, entonces B1 final tiene que ser perpendicular a B2 final. B1 final y B2 final serían los catetos de un triángulo rectángulo, donde B10 sería la hipotenusa. Entonces es una forma muy sencilla de ver el resultado de que para masas iguales, las velocidades finales forman un ángulo de 90 grados.
Bueno, si las masas son distintas, entonces, bueno, podemos considerar qué pasa cuando M1 es mayor que M2, o viceversa. Entonces, lo que vamos a tener acá es que si digamos, a ver, el primer caso, si M1 es mayor que M2, bueno, entonces aquí esto va a ser bueno, esto va a ser un número negativo. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, entonces, perdón, si M1 es mayor que M2, perdón, digo mal, si M1 es mayor que M2, entonces esto es mayor que 1, y al restarle 1, el resultado va a ser positivo. Entonces, la tangente de tita 1 más tita 2 va a ser positiva, y para que sea positiva, tita 1 más tita 2 va a tener que ser menor que pi sobre 2, ¿no? Entonces, cuando vale la desigualdad de arriba, tangente tita 1 más tita 2 es positiva, y entonces el ángulo va a tener que estar, el ángulo tita 1 más tita 2 va a tener que estar en el primer cuadrante. Y por el contrario, si M1 es menor que M2, entonces ahora sí el denominador es negativo, y entonces el ángulo va a tener que estar en el segundo cuadrante, esto es, tita 1 más tita 2 tendrá que ser mayor que pi sobre 2. En términos físicos, si ustedes imaginan una colisión elástica entre un proyectil de masa grande respecto del blanco, es decir, pensemos en un caso donde M1 es mucho mayor que M2, ¿qué esperan que va a ocurrir? Que después del choque, el proyectil, que era el que tenía la masa muy grande, se va a desviar muy poco, y entonces el ángulo va a tender a ser más bien cerrado, el ángulo entre las dos partículas. Esa es más o menos la idea, pero eso es lo que resulta de examinar esta expresión. En cambio, si el proyectil, por ejemplo, es de masa muy chica respecto del blanco, y le pega de frente, pensemos de vuelta en el problema de las bolas de billar, entonces va a rebotar, va a retroceder, y el ángulo va a ser muy grande, va a ser un ángulo obtuso, va a ser un ángulo casi de 180 grados, ¿no? Si pega exactamente de frente, va a ser de 180 grados. Bueno, entonces, eso es el resultado que hemos encontrado. En cuanto al resultado para tita 2 en sí mismo, no ya para la suma de los ángulos, el resultado para tita 2 en sí mismo, podemos entenderlo también en una figura, porque si volvemos a la expresión para la B2 final, cuando B2 inicial es igual a 0, en el sistema de laboratorio, estamos acá, B2 final es igual a 0, entonces aquí tenemos la expresión para B2 final. Recuerden que B relativa era igual al módulo de B1 0, entonces tenemos esto que está acá. Entonces, fíjense, lo que esto dice es que la velocidad final de la partícula 2, la que va a tener el ángulo tita 2 respecto de la horizontal, que es la dirección de la partícula incidente, la velocidad final de la partícula 2 es un vector que resulta de restar dos vectores de igual módulo. Ya dijimos que velocidad relativa en este caso tiene el módulo de B1 0. Entonces, si resulta de restar dos vectores de un mismo módulo, que son estos dos vectores que hemos dibujado acá, esto es M1, B10 vector sobre M1 más M2, B10 vector es horizontal, y para que B2 final resulte de la resta, entonces acá tengo que sumar el vector menos M1 más M sobre M1 más M2, velocidad relativa por n versor, es decir, un vector opuesto a n versor. Entonces sumo el vector opuesto a n versor, y así entonces me da el B2 final. Pero lo importante acá
es que estos dos vectores que estoy combinando tienen el mismo módulo, entonces forman un triángulo isósceles. Estos dos lados de este triángulo son iguales. Y B2 final es la base del triángulo isósceles. Ahora, por ser un triángulo isósceles, estos dos, si este ángulo es θ2, el ángulo entre la dirección inicial del proyectil y la dirección de la partícula 2 final, si este ángulo es θ2, este ángulo también tiene que ser θ2. Y en un triángulo rectángulo, en un triángulo, los ángulos internos suman 180 grados, suman pi. Esto es 2θ2 más chi es pi. Y entonces de acá sacamos la relación entre θ2 y chi, que es una relación mucho más sencilla de manejar que esta otra que estaba acá, que tangente de θ2 es igual a seno de chi sobre 1 menos coseno de chi. Yo les propongo entonces como ejercicio que ustedes reemplacen acá el θ2 que acabamos de obtener y verifiquen que efectivamente esto se cumple. Así que a partir de ahora, cuando hablemos de θ2, vamos a usar que esta es la relación entre θ2 y la dirección de n-versor. Finalmente, y antes de hacer la pausa, para una dada relación, para una relación cualquiera entre las masas de las dos partículas, el proyectil y el blanco, el ángulo θ1 varía con el valor de chi, es decir, fijemos el cociente entre m1 y m2, y miremos cómo varía θ1 de acuerdo a cómo sea la dirección de la velocidad relativa en el estado final de la interacción, la dirección chi. Entonces, fijemos este cociente y veamos cómo varía θ1 cuando varía chi. En particular nos interesa saber si hay algún valor de chi para el cual θ1 tenga un valor máximo. Entonces vamos a hacer la derivada. Vamos a derivar la tangente de θ1. Entonces tenemos que derivar, bueno, lo que vimos recién respecto de chi. Nos da esto que está acá. Entonces, ¿qué ocurre? Para que θ1 tenga un máximo, para que la tangente θ1 tenga un máximo, se tendría que anular el numerador. Es decir, coseno de chi tendría que ser igual a menos m2 sobre m1. Pero el coseno de chi siempre está entre menos 1 y 1. Entonces, para que exista un máximo, m1 tendría que ser mayor que m2. En el caso opuesto, esto quiere decir que en el caso opuesto el proyectil puede salir en cualquier dirección. De vuelta es lo que comentábamos antes. Si el proyectil es el que tiene la mayor masa, el proyectil va a arrastrar, digamos, a la partícula 2 y va a ser desviado ligeramente. Y entonces, según cómo sea la interacción, si pensamos en las bolas de billar, según cómo le pegue más de costado o menos de costado, bueno, se desviará un poco más, un poco menos el proyectil. Pero si domina la masa del proyectil, a lo sumo llegará a una desviación máxima, a un θ1 máximo, y ya está. En cambio, si el proyectil tiene una masa pequeña frente a la masa del blanco, el proyectil puede llegar incluso a rebotar, es decir, el ángulo θ1 puede llegar a ser pi. Es decir, puede tomar cualquier valor, no está restringido a un cierto rango el ángulo θ1 en ese caso. Ese es el resultado que estamos encontrando. Entonces, bueno, les voy a dejar como ejercicio que en el caso en que se cumpla la condición de que M1 sea mayor que M2, para que exista ese rango de θ1 posible, ese valor máximo de θ1, si se da esta condición, entonces tenemos este valor para chi, y les dejo como ejercicio que reemplacen este valor de chi en la expresión para θ1, acá, y obtengan que el valor de θ1 máximo es tal que el seno de θ1 máximo es m2 sobre m1.
Para entender este resultado un poco mejor, de vuelta apelando a un gráfico, vamos a decir lo siguiente. Ahora vamos a tomar la expresión para B1 final, siempre en el sistema de laboratorio donde B20 vale 0. Entonces, la expresión para B1 final es esta que está acá. De vuelta me quedan nada más que dos términos. Un término es la velocidad inicial de la partícula 1 que dibujamos sobre la horizontal. Y bueno, para obtener la velocidad 1 final, sumamos esto que está acá. El gráfico en ese caso sería que a un vector horizontal le estamos sumando otro vector, que era el m2 velocidad relativa por n versor, que tendrá la dirección de chi, que no conocemos, y para cada dirección de chi resultará un valor de θ 1, porque ahí es donde obtenemos el vector B1 final, y entonces aquí está la dirección de ese vector, y el ángulo que forma con la horizontal es θ 1. Entonces, para cada valor de chi tenemos un valor de θ 1. Ahora, si yo quiero maximizar θ 1, y fíjense que estoy eligiendo que M2 sea menor que M1, porque recuerden que el valor de velocidad relativa es el mismo valor que el módulo de B1 0. Entonces yo dibujé este vector más corto porque estoy pensando en que M2 es menor que M1. ¿Cómo debería colocar este vector? Imagínense que tengo un juego con tablitas, digamos. Entonces, una tablita necesariamente es horizontal. Tengo esta otra tablita y la quiero orientar de manera que la tercera tabla quede lo más empinada posible. Entonces, ¿cuál sería la orientación que debería darle a la tablita más corta? Y la tendría que dejar perpendicular a la que quiero elevar lo más posible. Pero al dejarla perpendicular, forma un triángulo rectángulo. Y entonces, el seno del ángulo θ 1, en ese caso, que va a ser el θ 1 máximo, el seno va a ser el cateto opuesto, que mide m2 por velocidad relativa, sobre la hipotenusa, que mide m1 por b1 0, pero b1 0 se simplifica con velocidad relativa y queda el cociente entre m2 y m1. Bueno, continuamos. Entonces, hasta aquí vimos cuáles son las consecuencias de los teoremas de conservación para la evolución no ligada de un sistema de dos cuerpos. Utilizamos la conservación de la cantidad de movimiento, utilizamos que por tender a cero la energía potencial en el infinito, entonces en el infinito las energías cinéticas de entrada y de salida eran iguales. Y bueno, vamos a ver ahora cómo entran los detalles de la interacción específica de la que se trate, y nos vamos a concentrar en la interacción coulombiana, claro, para determinar con qué ángulo emergen las partículas, con qué ángulo θ 1 y θ 2 en el sistema de laboratorio, con qué ángulo chi en el sistema centro de masa. Ahora, la interacción del sistema de dos cuerpos, del sistema aislado de dos cuerpos, que era lo que estudiamos la clase pasada, se podía reducir, habíamos visto, a estudiar la evolución de una única partícula de masa igual a la masa reducida mu, cuya posición respecto de un centro de fuerzas, cuya posición R era igual a la posición relativa del sistema de dos cuerpos que estábamos representando de esa manera. Entonces, habíamos resuelto la evolución de esa única partícula de la masa reducida y conocíamos esas soluciones en función de las primeras integrales de movimiento, que eran el momento angular y la energía mecánica. Y de esas soluciones vamos a tomar ahora las hipérbolas, que eran las soluciones no ligadas. Pero antes de hacerlo, es que ya tenemos escritas esas hipérbolas, las tenemos desde la clase pasada.
Pero antes de hacerlo, vamos a reemplazar los datos del problema, los datos que vienen dados por las condiciones iniciales, y que para nosotros eran justamente el momento angular L y la energía mecánica E, los vamos a reemplazar en función de datos iniciales más apropiados para el problema que queremos estudiar ahora. El problema que queremos estudiar ahora es el problema de una partícula, la masa reducida, que es desviada por un centro de fuerzas, con centro en la posición O, es desviada y entonces termina, después de desviarse, llegando al infinito con una velocidad v infinito, habiendo entrado con una velocidad v0, pero por cierto, el módulo de esta velocidad en el infinito, de esta velocidad final, tiene que ser igual al módulo de la velocidad inicial para conservar la energía cinética de esta única partícula que representa el sistema de dos cuerpos. Entonces, este es el problema que tenemos planteado para la masa reducida. El ángulo de desviación es el ángulo con el que termina saliendo la partícula en el infinito. La posición de la partícula que llamamos masa reducida mu, la posición, como está medida desde el centro de fuerzas, es un vector que va en esta dirección. Es un vector que tiene la dirección de la asíntota de este movimiento hiperbólico de la masa reducida. Ya dijimos que la posición de la masa reducida es la posición relativa del sistema de dos cuerpos, y ya dijimos que la dirección final de la posición relativa del sistema de dos cuerpos es el ángulo chi. De manera que ese ángulo chi que vimos antes es el mismo ángulo chi que está acá. Por otro lado, la clase pasada vimos que todos estos movimientos son simétricos, estas trayectorias son simétricas respecto del punto absidal, y habíamos decidido tomar el origen del ángulo polar phi desde el punto absidal. Acá el punto absidal es este, es el R mínimo, es el máximo acercamiento al centro de fuerzas. Entonces desde acá medimos el ángulo phi, y bueno, vamos a tener este valor que vamos a llamar phi infinito, no sé si se llega a ver o está muy chico, este valor phi infinito, como el ángulo para la dirección de salida, que se relaciona con este ángulo chi de una manera muy sencilla. Por la simetría que tiene respecto del punto absidal las trayectorias, el ángulo que está en este otro lado también es phi infinito. Entonces tengo que 2 veces phi infinito más chi es pi. Esa es la relación entre phi infinito y chi. Enseguida la vamos a utilizar. Bueno, habíamos dicho que íbamos a poner los datos del problema, que eran la energía mecánica y el momento angular, en función de otras variables más apropiadas para este problema, de dispersión de una partícula por un centro dispersor O. Esta palabra dispersión en inglés es scattering, y por eso el problema que vamos a estudiar es un problema de scattering. El scattering es el scattering de un proyectil debido a una partícula que actúa como blanco, pero ese problema ha quedado reducido a este otro problema de una sola partícula de masa mu. Y para este problema de una sola partícula vamos a usar, en lugar de la energía mecánica, vamos a usar, recordemos que la energía mecánica es la energía cinética en el infinito, la energía cinética en el infinito se representa de esta manera, como un medio de mu por velocidad de infinito al cuadrado, y vamos a tomar a la velocidad en el infinito, tanto en el infinito de entrada como en el de salida, es el módulo de la velocidad, como el dato para este problema, en lugar de la energía E. Para el momento angular vamos a hacer algo parecido. Si yo tengo una partícula de masa mu que entra con una velocidad v infinito, su cantidad de movimiento es mu por v infinito. El momento angular de esa cantidad de movimiento respecto del centro de fuerzas está dado por este brazo de palanca que se llama el parámetro de impacto. Es S por la cantidad de movimiento, es S por mu por v infinito. El parámetro de impacto entonces es la distancia entre la recta sobre la cual viaja la partícula entrante
y la correspondiente recta paralela que pasa por el centro dispersor. Esa distancia entre la recta de acción, digamos, y el centro dispersor es el brazo de palanca o parámetro de impacto. Bueno, muy bien, entonces acá ya hemos hablado de todos los personajes que están en la figura y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con todo esto. Lo que vamos a tratar de lograr es una relación entre chi y los datos iniciales, o los datos del problema B infinito y S. Vamos a ver que esa relación depende naturalmente de la fuerza central que actúa sobre la masa reducida mu. Y entonces, conociendo cómo es esa fuerza central, vamos a ver con qué ángulo chi emerge una partícula que entró con un parámetro de impacto S. Este tipo de problemas en laboratorio se hacen generalmente no con una sola partícula, sino con un haz de partículas. Y en ese haz de partículas, cada partícula puede tener un parámetro de impacto diferente. Una partícula entra por acá, otra entra por acá. Uno puede preparar el haz de manera que todas las partículas tengan igual energía, entonces todas van a tener, esta es la idea que vamos a usar, que todas van a tener la misma velocidad B infinito, pero distintos parámetros de impacto. Y entonces, según sea el parámetro de impacto, el ángulo de desviación va a ser diferente. Por ejemplo, si se trata de un potencial repulsivo coulombiano, como el que vamos a usar, si yo ingreso con un parámetro de impacto muy grande, voy a pasar lejos del centro dispersor, lejos del centro de fuerza. Y entonces el desvío va a ser muy pequeño. Entonces, si entro horizontal, voy a salir casi horizontal. El ángulo chi va a ser muy cercano a cero. Pero si entro con un parámetro de impacto pequeño, el desvío va a ser más importante. Y el ángulo chi va a ser más importante. Entonces queremos entender esa relación entre parámetro de impacto y ángulo de desviación. Una vez que la hayamos entendido, como hay una relación que ya sabemos, por el estudio que hicimos con los choques elásticos, sabemos que hay una relación entre chi y θ1, vamos a poder saber entonces cómo se desvía realmente el proyectil. Vamos a volver al sistema de dos cuerpos y vamos a poder responder cómo se desvió el proyectil y cómo se desvió el blanco, porque también tenemos la relación entre chi y θ2. Esa es la idea del problema de scattering. Entonces, como dijimos, en general tenemos que pensar que este tipo de experimentos se hacen con un haz de partículas. Y cada partícula se va a desviar de manera diferente de acuerdo a cómo sea el parámetro de impacto con el que haya ingresado. Entonces, lo que voy a tener a la salida es un haz de partículas dispersado. Eso lo vamos a representar en esta figura. Entonces, de este haz, es decir, acá tenemos que pensar que hay un haz de muchas partículas entrando, y bueno, aquellas partículas que hayan pasado por este anillo, cuyos parámetros de impactos están comprendidos entre un parámetro S, que sería este que está acá, S, y S más diferencial S, que sería el ancho de este anillo, esas partículas saldrán con ángulos de deflexión comprendidos entre chi y chi más un delta chi, es decir, saldrán por un anillo, por una franja, que es esta franja naranja que está acá. Otras partículas que hayan pasado en la entrada por otro anillo rosado, saldrá por otro anillo naranja, con otra deflexión mayor o menor. Entonces vamos a pensar al haz de partículas, el haz de partículas está acá, son todas partículas que tienen, las tendría que dibujar todas horizontales, si pudiera dibujar bien. Son todas partículas que ingresan horizontalmente con distintos parámetros de impacto. Y vamos a descomponer ese haz entrante en estos anillos de acuerdo a los parámetros de impacto. Por cierto, esta figura tiene simetría alrededor de este eje horizontal. Da lo mismo que la partícula ingrese con un parámetro de impacto S acá, o S hacia abajo, o S hacia adelante o hacia atrás.
esta figura la tienen que pensar con simetría alrededor del eje horizontal. Bien, entonces, lo que queremos contestar es ¿qué número de partículas va a salir con ángulos comprendidos entre chi y chi más diferencial chi si ingresaron una cierta cantidad de partículas por unidad de tiempo, para lo cual vamos a definir como diferencial n el número de partículas que emergen por unidad de tiempo con ángulos comprendidos entre chi y chi más diferencial chi. Es un número infinitesimal porque la franja esta, comprendida entre chi y chi más diferencial chi, es infinitesimal también. Ese número claramente va a ser proporcional a la intensidad del haz, que vamos a suponer que es un haz uniforme, y bueno, no solo que todas las partículas tienen la misma velocidad v infinito, sino que además están distribuidas uniformemente. Entonces, claro, como este número de partículas va a ser tanto mayor cuanto más intenso sea el haz, para caracterizar exclusivamente el potencial dispersor y no la intensidad del haz, para independizarnos de la intensidad del haz, vamos a dividir el número de partículas por la intensidad del haz. Y esta va a ser la cantidad que nos va a interesar para caracterizar el potencial dispersor. En este cociente, entonces, como decía, diferencial n es el número de partículas que emergen por unidad de tiempo entre ángulos comprendidos entre chi y chi más diferencial chi. Y I va a ser la intensidad del haz, que va a ser el número de partículas por unidad de tiempo y de superficie atravesada en el haz de entrada. Es decir, en el haz de entrada, yo acá tengo una ventana por donde entran las partículas del haz, y entonces I va a ser el número de partículas por unidad de tiempo y de superficie atravesada. Si lo comparan con un problema de electricidad, J, la densidad de corriente, es la cantidad de carga por unidad de tiempo y por unidad de superficie atravesada, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, muy bien, acá no es la cantidad de carga, sino que es el número de partículas. Entonces, lo que está acá en el cociente, acá arriba, tiene unidades de 1 sobre tiempo, porque partículas no tiene unidades. Esto es partículas por unidad de tiempo. Y lo que está abajo es partículas por unidad de tiempo y unidad de superficie. Esto quiere decir que la unidad de tiempo se simplifica y el cociente tiene finalmente unidades de superficie. A esta cantidad que tiene unidades de superficie la vamos a llamar la sección eficaz de scattering, que es una sección eficaz diferencial porque esto es infinitesimal. Ahora bien, ¿qué representa esta magnitud que tiene unidades de área? Aquellas partículas que integran esta cantidad que llamamos diferencial n, que son las que pasaron, las que emergieron con ángulos entre chi y chi más diferencial chi, antes debieron pasar por este anillo rosado. Es decir, el diferencial n es también el número de partículas que pasaron por el anillo rosado. Preguntarme qué partículas salieron con ángulos entre chi y chi más diferencial chi, corresponde a preguntarme cuántas son las partículas que pasaron por el anillo rosado. Y las que pasaron por el anillo rosado es una cantidad de partículas que es proporcional a la intensidad del haz multiplicado por el área del anillo rosado. Porque la intensidad del haz es el número de partículas por unidad de tiempo y por unidad de área. Si multiplico por el área del anillo rosado, me da las partículas que pasaron por unidad de tiempo por ese anillo. Quiere decir que este cociente que está acá corresponde al área del anillo rosado. Porque este diferencial n lo puedo escribir, lo puedo medir tanto sobre el anillo naranja como sobre el anillo rosado. Y si lo mido sobre el anillo rosado, este diferencial n lo tengo que escribir como la intensidad del haz por el área del anillo rosado. Simplifico la intensidad del haz y el resultado es el área del anillo rosado. Entonces, lo que yo
voy a tratar de averiguar es entonces cuál es el área del anillo rosado que corresponde a partículas que salieron con ángulos entre chi, chi más diferencial chi. Y eso es lo que depende del potencial dispersor. Entonces, en principio, como decía, la cantidad de partículas diferencial n la puedo medir sobre el anillo rosado, multiplicando la intensidad del haz por el área del anillo y simplificando la intensidad del haz. Ahora, ¿cuál es el área del anillo? El anillo es un anillo infinitesimal. Es como si yo tomara un rectángulo y lo doblara, si fuera flexible, y lo uniera. Claro, en realidad el anillo es un aro, no es exactamente un rectángulo. Si yo estoy haciendo eso con un rectángulo, lo estoy deformando, y está claro que tomar un rectángulo que tiene, por supuesto, el lado de arriba y el lado de abajo son iguales, pero si lo estoy doblando y pegando, tengo un lío porque no formo exactamente un aro, porque en un aro el lado interno, la circunferencia interior, es menor que la circunferencia exterior. En realidad, para hacer este pegoteo tendría que quitar acá unos triangulitos, y entonces efectivamente el lado interior me quedaría menor que el lado exterior. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que esto es infinitesimal, esto es el diferencial S. Entonces, el área de estos triangulitos es un infinitésimo de orden 2, porque tanto la altura como la base son del mismo orden. Entonces, si yo calculo la superficie del aro como la superficie de un rectángulo, me equivoco en una cantidad que es de orden superior. Y que en el límite que voy a hacer cuando tome los correspondientes límites tendiendo a cero, no juega ningún papel. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Voy a decir que la superficie rosada es la de un rectángulo cuya base es el perímetro de una circunferencia de radio S, es 2πs, y cuya altura es diferencial S. Esta es entonces la superficie rosada en la aproximación que nos interesa considerar. Bueno, muy bien. Como en el experimento yo voy a poner un detector acá en la salida, el detector va a contar el número de partículas por unidad de tiempo, y voy a saber con qué ángulo pongo el detector, es decir, voy a poner detectores en muchos ángulos para estudiar entonces esa relación con el ángulo y establecer entonces qué tipo de potencial dispersor es el que tenemos ahí. Es decir, la idea del experimento es que nosotros no conocemos el potencial dispersor, pero lo podemos averiguar poniendo detectores en la salida. Pero nosotros acá vamos a hacer el camino al revés. Vamos a decir, bueno, suponiendo que el potencial es conocido, y es el potencial de Coulomb, ¿cuál es la relación entre el ángulo donde coloco el detector y el número de partículas que va a medir el detector? Entonces, si bien este cociente es el área que acabamos de decir, a mí me interesa encontrar una relación entre diferencial n y diferencial chi. Y para hacer eso, tengo que entender es que este potencial, como decíamos, va a dar una relación entre parámetro de impacto y ángulo chi de salida. Entonces, esta S que está acá, la voy a pensar como una función de chi, una S de chi. Y voy a multiplicar y dividir por diferencial chi. Y entonces a esa función la estoy derivando respecto de chi. Y entonces ahora voy a tener la relación entre diferencial n y diferencial chi, que es lo que me va a servir para un experimento. Entonces, de lo que se trata, en nuestro caso, es de conocer cómo es la función S de chi para el potencial coulombiano. Fíjense que acá coloqué el módulo de esta derivada, y la razón por la que coloqué el módulo es que
Naturalmente, esta cantidad, que como dijimos es un área, tiene que ser positiva. El número de partículas que salen, bla, 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 dividido el número de partículas que entran por unidad de tiempo, de área. Número de partículas son cantidades positivas. El resultado tiene que ser positivo. Ahora, atención, porque en algunos casos esta derivada puede dar negativa, y entonces por eso está el módulo acá. Si yo quiero mantener la igualdad, tengo que poner acá una cantidad positiva y tengo que usar el módulo. Hace un rato dijimos que en la interacción repulsiva coulombiana, por ejemplo, si yo aumento el parámetro de impacto, el ángulo de salida disminuye, porque se debilita la interacción. Entonces, crece S y disminuye chi. La derivada de S respecto de chi es negativa. Ahí tenemos un caso, que es el caso que nos interesa, donde el módulo es necesario. Hay otra manera diferente, antes de hacer el cálculo que nos va a llevar a encontrar esta función, hay otra manera diferente de relacionar lo que mide el detector en la salida con el ángulo en el que ponemos el detector, y es que en lugar de relacionarlos con el ángulo diferencial chi, que sería el ángulo que subtiende la boca del detector, es el ángulo por donde entran las partículas que van a ser detectadas por ese instrumento. Ahora, ese ángulo, en realidad, no toma toda la banda naranja que está acá dibujada, porque el detector se localiza en un lugar. Entonces, lo que conviene más bien es usar, en lugar de usar el diferencial chi, porque todas las partículas que salen por la barra naranja emergen con ángulos comprendidos entre chi y chi más diferencial chi. Pero el detector toma solamente una fracción de esas partículas. ¿Cuál es entonces el ángulo que nos conviene utilizar en ese caso? El ángulo sólido subtendido por la boca del detector. ¿Ustedes vieron en Física 3 el concepto de ángulo sólido? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cuál es el ángulo sólido subtendido por esta cinta? Bueno, el ángulo sólido subtendido por una cinta, de vuelta, es la superficie de la cinta dividido la distancia al cuadrado al vértice del ángulo sólido, que es el centro dispersor. Entonces, la superficie de esta cinta, la calculo de la misma manera que hice antes, es 2pi por el seno de chi. Bueno, ¿por qué por el seno de chi? Porque el radio de la cinta está acá, este es el radio de la cinta, y el radio de la cinta es seno de chi. Es decir, es el radio de la cinta, bueno, mejor dicho, si acá me falta la distancia, ¿no? Digamos, esta distancia por el seno de chi me da el radio de la cinta, así que vamos a poner acá esta distancia d. Entonces, seno de chi por esa distancia d es el radio de la cinta. El radio de la cinta por 2pi es la longitud del perímetro de la cinta. Y el ancho de la cinta, acá, es diferencial chi por d, porque es el arco que subtiende el ángulo diferencial chi respecto del vértice. Como la distancia al vértice es d, entonces esto es diferencial chi por d. Quiere decir que el área de la cinta es 2pi seno de chi d cuadrado, diferencial chi. D cuadrado porque tengo un d acá y un d acá. Pero el ángulo sólido se obtiene dividiendo por d cuadrado, dividiendo por la distancia al cuadrado del ángulo subtendido, digamos, de la superficie que estoy usando para calcular el ángulo sólido al vértice, que es d cuadrado. Y entonces queda que el ángulo sólido es este que está acá, como ustedes saben de hacer integrales en Física 3. Quiere decir que si yo prefiero usar el ángulo sólido, lo que tengo que hacer es reemplazar acá este diferencial chi por esta cantidad. Y entonces la sección eficaz
de dispersión queda escrita en términos del ángulo sólido de esta manera. Entonces, cualquiera sea el ángulo sólido, más chico o más grande, sea el de toda la cinta o sea el de la boca del detector, esto me va a permitir calcular cuál es el número de partículas por unidad de tiempo que emergen en ese ángulo sólido. Recuerde que acá hay simetría alrededor del eje horizontal, así que da lo mismo si el ángulo sólido es toda la cinta, es una fracción de ella, porque pasa lo mismo en cualquier lugar de la cinta. Bueno, entonces, acá tengo preparado el problema que quiero resolver. Quiero calcular para el potencial coulombiano cuál es la función S de chi. Si puedo calcularla, hago esta derivada y me calculo la sección eficaz diferencial por unidad de ángulo chi o por unidad de ángulo sólido. Vamos a aprovechar lo que aprendimos la clase pasada del potencial coulombiano. En realidad la clase pasada solo vimos el caso atractivo porque estábamos pensando en la gravitación. Pero dijimos, atención, que podríamos considerar también el caso repulsivo. Habíamos usado un valor positivo de alfa, con un potencial escrito como menos alfa sobre R, entendiendo que el alfa positivo me daba el caso atractivo. Pero dijimos, ojo que alfa podría ser negativo si queremos estudiar la repulsión, por ejemplo, la repulsión electrostática. Y habíamos dejado a pie de página qué pasaba, porque había que sacar una cantidad que estaba al cuadrado dentro de una raíz y que tenía que salir con un módulo, y como esa cantidad tenía a alfa, entonces ese módulo me iba a dar con un signo o con otro en función de alfa. Si recuerdan, entonces habíamos dejado al pie de página que dónde estaban esos cambios de signos en la ecuación de las cónicas. Habíamos llegado a la ecuación de las cónicas, y en particular, si queríamos movimientos no ligados, esta constante E tenía que ser mayor que 1. El signo de arriba era el signo que habíamos obtenido la clase pasada, es decir, era el signo que correspondía a la interacción atractiva, y a pie de página teníamos el otro signo para la interacción repulsiva. E tenía que ser mayor que 1, esto es, la energía mecánica tenía que ser mayor que 0, y en términos de las cantidades que vamos a usar en scattering, que son el parámetro de impacto y la velocidad en el infinito, todo esto que está acá se escribe de esta manera. Y recordemos entonces que el ángulo φ que aparece acá, en la ecuación de las cónicas, se medía desde R mínimo. Entonces, para el ángulo φ infinito que habíamos visto en la primera figura, este ángulo que estaba acá, el ángulo que se medía desde R mínimo hasta la dirección de la partícula cuando llega al infinito, ese ángulo φ en el infinito sale de la ecuación de las cónicas reemplazando R por infinito. Entonces tengo un 0 acá, y resulta que coseno de φ infinito es igual a más menos, o a menos más, porque tengo que pasar para el otro lado, a menos más 1 sobre E. Siempre el signo de arriba para interacción atractiva. Muy bien, si miro con un poco de atención esta relación que está acá, pueden darse cuenta que lo que queda aquí dentro del paréntesis tiene que necesariamente ser la tangente de φ en el infinito. ¿Por qué? Porque la tangente de φ es el seno sobre el coseno. Entonces, si saco un coseno afuera, que pasa del lado de arriba, me queda un seno cuadrado más coseno cuadrado, que es un 1, y entonces me queda el coseno igual coseno, está bien. Pero atención, con este signo que está acá, con el cuidado que hay que tener con respecto al signo de alfa. Lo cierto es que para ambos casos, para ambos signos,
porque el signo se va a jugar en el signo de alfa, que va a ser positivo si la interacción es atractiva y negativo si es repulsiva. En ambos casos va a valer, eso también ustedes chequéenlo, que la tangente de phi en el infinito se puede escribir como menos mu s b infinito cuadrado sobre alfa. Esto es, si la atracción es repulsiva, alfa es negativo, se cancela este signo y tengo un phi infinito en el primer cuadrante, que es lo que tenemos acá. Así que consideren ustedes ahora qué pasa si alfa es negativo, y bueno. Entonces, tangente de phi infinito es igual a esto, salió de la ecuación de la hipérbola. Phi infinito habíamos dicho hace un rato, que phi infinito era 2 veces phi infinito más chi igual a pi. Así que phi infinito es pi menos chi sobre 2. Y bueno, la tangente de pi sobre 2 menos chi sobre 2 es la cotangente de chi sobre 2. Esto es por las relaciones trigonométricas que todos conocemos. Podemos despejar entonces finalmente S, el parámetro de impacto, en función de chi, que era lo que estábamos buscando. Esta es la función, la relación entre el parámetro de impacto de una partícula y el ángulo con que emerge en una interacción coulombiana. Y es una relación que me sirve para los dos signos de alfa. Ahora le voy a calcular la derivada. Recuerden que para la sección eficaz de scattering teníamos que conocer tanto la función como su derivada. Entonces calculamos la derivada, esto es muy sencillo, y vamos a reemplazar en la sección eficaz. Atención acá porque tengo siempre que cuidarme de que la sección eficaz me dé positiva, y entonces al reemplazar el producto de estas dos cosas, me va a quedar un alfa al cuadrado, así que el signo de alfa ya queda enmascarado en ese alfa al cuadrado. Entonces tengo que ser cuidadoso porque acá va a aparecer un menos, y fíjense que según vemos, si alfa es positivo, en la relación de arriba se nota que si alfa es positivo, chi tendrá que ser negativo. Pero como el signo de alfa ya quedó enmascarado en el alfa al cuadrado, me tengo que cuidar de eso y entonces ponerle un módulo a chi. En fin, son pequeños detalles que, en definitiva, vamos a ver que finalmente este módulo va a desaparecer si esperamos un poquito más. Bueno, por el momento lo que tengo es esta expresión, y recordando que la cotangente es el coseno sobre el seno, esto lo puedo escribir todavía como el coseno de chi sobre 2 arriba, y el seno que queda en la cotangente, lo uno con el seno al cuadrado, me queda un seno cubo del módulo de chi sobre 2. Como el coseno, el signo del coseno no es afectado por si chi está en el primero o en el segundo cuadrante, pero sí es el signo del seno cubo, entonces el módulo viene acá ahora. Y finalmente, para el caso del ángulo sólido, que también tiene que ser positivo, ahí también tengo en cuenta que me cuido de poner el módulo. Y si lo que me interesa es calcular la sección eficaz por unidad de ángulo sólido, entonces tiene que entrar esta cantidad. Y si me cuido también con el módulo ahí, finalmente, vean lo que ocurre. Tengo que poner acá el seno del módulo de chi, porque voy a usar el ángulo sólido. Ahora, el seno de un ángulo cualquiera, siempre lo puedo escribir como el seno de la mitad del ángulo más la mitad del ángulo, pero por propiedades trigonométricas bien conocidas, esto es lo mismo que 2 veces el seno del primero por el coseno el seno de chi sobre 2 por el coseno de chi sobre 2. En general, el seno de alfa más beta es el seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa, ¿no? Pero bueno, en este caso alfa y beta son iguales y queda esto. En definitiva, entonces, este seno del módulo de chi lo voy a reemplazar por 2 veces el seno del módulo de chi sobre 2,
que se va a juntar con esto para formar el seno cuarta del módulo de chi sobre 2, pero ahí ya no voy a necesitar el módulo, porque tengo la potencia 4, por el coseno de chi sobre 2 que se va a simplificar con el de arriba. Y llegamos a esta expresión, donde ya el módulo no entra, quiere decir que esta expresión, así como está sin el módulo, me sirve tanto para la interacción repulsiva como para la interacción atractiva. Sirve para ambos casos de la interacción coulombiana. Esto es lo que se conoce como la fórmula de Rutherford para la sección eficaz de la interacción coulombiana. Como dijimos, esto que está acá es la sección eficaz para el problema reducido de una única partícula. Si queremos volver al problema verdadero de la interacción de dos cuerpos, entonces apelo a la relación entre chi y θ1. Y por supuesto reemplazo la masa reducida por el valor que tiene, m1 por m2 sobre m1 más m2. Entonces, si me interesa conocer la sección eficaz de los proyectiles, es decir, si lo que voy a medir en la salida son los proyectiles, utilizo esta relación entre θ1 y chi. ¿Y cómo la utilizo? Y bueno, diferencial chi, el diferencial chi que está dentro del diferencial omega, diferencial chi lo escribo como diferencial chi sobre diferencial θ1 por diferencial θ1. Entonces me calculo esta derivada usando esta relación. Esto que está acá es 1 sobre la derivada de θ1 sobre chi. Así que derivo θ1 de acá y tengo la relación y reemplazo acá y voy a tener entonces una expresión para la sección eficaz en función por unidades de θ1, ¿no? De ángulo diferencial θ1. Y si lo que me interesa es cómo, si lo que voy a medir a la salida son las partículas blanco, entonces utilizaré la relación entre chi y θ2. Hay experimentos en donde las partículas blancos y las partículas proyectiles son iguales. Se hace colisionar partículas iguales. Y entonces el detector no puede distinguir cuáles son blancos y cuáles son proyectiles en la salida. Entonces en ese caso tendré que sumar las dos secciones eficaces. Si las partículas son iguales, bueno, si tienen la misma masa, ya dijimos que θ1 más θ2 es pi sobre 2, y entonces ahí tengo también una relación que me facilita hacer la suma de las secciones eficaces. Bueno, un poquito de historia y terminamos. ¿Por qué se llama esto la fórmula de Rutherford? En realidad no fue obtenida por Rutherford, según yo entiendo, pero Rutherford participó en un experimento muy importante en 1909, en colaboración con Geiger y Marsden. Hicieron un experimento que consistía en tirar partículas alfas, es decir, el haz de proyectiles estaba constituido por partículas alfa. Las partículas alfa hoy en día sabemos que son núcleos de helio, es decir, están formadas por 2 protones y 2 neutrones. En ese momento se sabía que eran partículas de carga positiva que se arrojaban hacia una lámina de oro. Entonces, lo que se observó es que algunas de esas partículas alfas eran dispersadas en ángulos muy grandes. La conclusión a la que llegó Rutherford es que eso significaba que dentro de la lámina de oro había regiones donde había carga positiva muy concentrada, en regiones de muy pequeñas dimensiones, lo que le permitió formular en 1911 lo que hoy conocemos como el modelo atómico de Rutherford, donde el átomo está constituido por un núcleo formado por cargas positivas, un núcleo que ocupa muy poco lugar, formado por cargas positivas, los protones, y por partículas sin carga, los neutrones, rodeado por electrones, por partículas de carga negativas que orbitan en torno a ese núcleo. Entonces, ese modelo atómico lo concibe Rutherford a partir del resultado de este experimento. Él dice, bueno, ¿cómo son los átomos de oro?
Y bueno, toda la carga que involucran está concentrada en una región muy pequeña, y cuando las partículas alfa pasan cerca de esa región se deflectan mucho. Hasta ese momento no se sabía bien cómo estaba constituido un átomo. Había una noción de átomo ya, de que había una unidad fundamental en la materia, que eran los átomos, que eran neutros porque tenían tanta carga positiva como negativa. Pero lo que había en ese momento era un modelo que se llamaba el modelo del budín, es el modelo de Thomson, en donde la carga positiva estaba distribuida continuamente a lo largo de todo el tamaño del átomo, y en esa distribución positiva de carga estaban incrustados los electrones como cargas negativas. Entonces Rutherford se dio cuenta, a partir de un experimento de scattering, que el átomo en realidad tenía una configuración muy diferente. Un detalle, bueno, por cierto, en el caso del experimento de Rutherford, la fórmula de Rutherford se usa tal cual está, porque hay una diferencia tan grande entre la masa del núcleo atómico del oro y la de la partícula alfa, que bueno, la masa reducida es prácticamente igual a la masa de la partícula alfa, y el núcleo de oro se queda prácticamente donde está. Solo se mueve la partícula de alfa, entonces todo sucede como si el problema fuera de una sola partícula con una masa igual a la masa reducida. El ángulo de deflexión es el ángulo de deflexión chi es igual al ángulo de deflexión θ1 del proyectil, justamente por la relación de masas, etc., ¿no? Es decir, M1 es mucho menor que M2, y entonces esto es despreciable, me queda seno de chi sobre coseno de chi, tangente de chi, así que θ1 es igual a chi. Un detalle más para esta sección eficaz del potencial coulombiano. ¿Qué significa integrar la sección eficaz? Significa contabilizar las partículas que salieron en cualquier ángulo. Pongo detectores en cualquier ángulo, desde 0 hasta pi, es decir, tanto las que pasaron sin desviarse, digamos, con ángulo cero, si es que, hasta las que se reflejaron completamente y salieron con ángulo pi. Por cierto, las que pasaron sin desviarse están en el infinito. Si yo integro, lo que tengo que obtener es el área de la sección del haz por donde pasaron aquellas partículas que se desviaron. Resulta que esta integral, la del caso coulombiano, me da infinito. Quiere decir que el área del haz por donde pasaron las partículas que se desviaron con cualquier ángulo es infinito. Esto es porque el potencial de Coulomb dispersa aún aquellos proyectiles cuyo parámetro de impacto es muy grande, tiene infinito. Por cierto, lo dispersa levemente, pero es la razón por la cual la sección eficaz total da infinito para el potencial coulombiano. Muy bien, esto es todo entonces.